Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Carhuancho, el juez Concepción Carhuancho, sigue siendo la noticia. Las críticas le han llovido, pero menudo, aunque en algunas partes lo han tratado inclusive o lo han calificado como un héroe nacional por haber encarcelado a poderosos. Pero el asunto es que sus acciones parecen contradecir una adecuada administración de justicia. Y yo no estoy hablando de corrupción ni cosas por el estilo. De lo que estoy hablando es de un uso inadecuado y desproporcional de la fuerza, que lo que hace es perjudicar una lucha anticorrupción y que empieza a abrir forados por donde pueden escapar muchos corruptos. Inclusive creo yo que se ha vulnerado todo el trabajo que se estaba efectuando para juzgar de una manera adecuada a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero esto lo vamos a analizar de una manera más detallada con Percy Gómez Benavides en la segunda parte del programa, que es un ex magistrado del Poder Judicial, juez superior penal durante muchos años en la Corte de Arequipa y también ha sido miembro de la Corte Suprema. Pero en la primera parte voy a estar con uno de los científicos más renombrados del Perú y que es arequipeño especialista en sismología, Hernando Tavera, hoy presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. El tema, los terremotos, además él ha estudiado, ha hecho investigaciones realmente profundas, por ejemplo, del sismo que sacudió a Arequipa en el 2001. Así es que soy Enrique Zavala y le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Tavera, bienvenido. Buenas tardes. Yo quiero explotar mucho su conocimiento sobre terremotos, sismos y los estudios que ustedes están haciendo. Leía que desde el IGP usted ha sido una voz que ha alertado la inminencia de un terremoto en la zona central, específicamente en Lima, donde no hay un sismo desde 1746, entre Nazca y Chala, no hay un sismo desde 1913, y entre Moquegua, Tacna y Arica, o sea, pasamos la frontera y nos vamos a Chile, ¿no? Donde no hay un terremoto desde 1868. Cuando yo leo esto significa entonces que el sismo que tuvimos en 2001 ha involucrado que la energía que hay entre Chala e Hilo, la energía acumulada se haya liberado y que un terremoto esté mucho más lejos de ocurrir en esta zona, donde está Arequipa. Bueno, mire, yo creo que lo que tenemos que entender de manera clara son 2 o 3 tips antes de poder responder la pregunta. Uno de ellos es que somos un país altamente sísmico. Por lo tanto, siempre vamos a tener sismos. Somos como México, somos como California. En realidad, todo el borde occidental de América del Sur, América del Centro, América del Norte es altamente sísmico. La parte oriental, en el caso de Japón, o en el caso de Nueva Zelanda, o la parte de Sumatra, es altamente sísmico. En otras palabras, todos los países que bordean el Océano Pacífico son países que están en una región de alto potencial sísmico. La historia así lo dice o lo confirma en todo caso. El segundo punto es de que el hecho de que los sismos grandes o los pequeños en todo caso son cíclicos, vuelven en el tiempo. Y eso lo hacen porque las placas tectónicas, que ya sabemos, en el caso nuestro, la placa de Nazca con la placa sudamericana, están en continuo movimiento y esto hace que los terremotos sean cíclicos. El otro punto importante es de que si ocurriera un escenario que no hubiera sismos, significa que las placas no se están moviendo y eso significa que la Tierra estaría entrando a un proceso de extinción. En otras palabras, los terremotos, los sismos, es el indicador que la Tierra tiene vida y deberíamos estar contentos, al menos, porque estamos en un planeta que todavía pues, nos va a poder albergar por mucho tiempo. Ahora, el objetivo final de la sismología es intentar llegar a predecir el sismo. Saber el lugar, saber el tamaño y saber la fecha. Lamentablemente no estamos a ese nivel de conocimiento, pero no porque nos falten metodologías o nos falten hipótesis, no. Lo que nos falta son datos.
Si nosotros queremos predecir los grandes sismos, tenemos que tener información de 20, 30 grandes sismos que han ocurrido en el mundo o en todo caso en el Perú. Y esa información no existe, porque los grandes sismos ocurren cada 300 años, 500 años, hasta 1000 años, ¿no? O sea, en estos 550 años de historia que tenemos de información, pues solamente tenemos información de 1 o 2 sismos y no es suficiente. Entonces lo que la ciencia ha hecho hoy en día es pronosticar los sismos. En otras palabras, sabemos dónde van a ocurrir y también hemos logrado estimar la magnitud que podrían tener estos sismos. Y la respuesta es sencilla, o sea, ¿cómo es que sabemos esto? Las placas se están moviendo. Si las placas se estuvieran moviendo continuamente, sin detenerse, no tendríamos necesidad de identificar áreas donde se estén acumulando energía. Simplemente la energía se liberaría sin ningún problema, generando sismos pequeños. Pero lamentablemente las placas en algún momento, en algunas zonas, están trabadas, están obstruidas, no se movilizan. Significa que tienen que haber fuerzas que sobrepasen ese nivel de resistencia al desplazamiento y es ahí donde se van a producir los sismos. Entonces hoy en día existen técnicas con información que generamos con las estaciones sísmicas, con las estaciones geodésicas, que nos dicen dónde las placas se están moviendo y dónde no se están moviendo. Correcto. Esto me hace recordar algo que dice Ben Sutherland, que es de la Agencia Geológica de Estados Unidos. Él, cuando le preguntaban cosas similares, él decía, no se trata de si habrá un terremoto, sino cuándo ocurrirá. Exactamente. El terremoto va a ocurrir. Va a ocurrir, es cíclico. Así como el niño nace y muere a cierta edad, igual también otro niño nace y muere, son cíclicos, ¿no? Entonces, nosotros hemos logrado, a nivel mundial en todo caso se ha logrado, identificar dónde están las áreas, las zonas donde las placas no se están moviendo, porque ahí debe ocurrir un sismo. Entonces, frente a la costa de Lima, hay un área más o menos de 450 kilómetros paralelo a la costa que no se está moviendo y aparentemente no se mueve desde 1746, está acumulando tanta energía que podría probablemente dar origen a un sismo que sobrepase la magnitud de 8.5. En el caso de la zona de Nazca, Lomas, no ocurre un sismo desde 1913. Los sismos que han estado ocurriendo hace poco, en 1913, en el 2013, el de este año, del 14 de enero de este año, son sismos pequeños con relación al sismo que debe producirse. El sismo de 1868 abarcó toda la zona de frontera, desde Tacna hasta el final del departamento de Arequipa, toda esa zona costera. Arequipa fue destruida en 1868. Exactamente. El terremoto del 2001 solamente afectó desde la parte norte de Arequipa hasta Hilo. Es todo lo que afectó. Falta de Hilo hasta la zona de Tacna. ¿Deberíamos sentirnos liberados? ¿Deberíamos pensar que el próximo gran sismo que viene va a ser de esta zona de ruptura hacia el norte o hacia el sur? En el caso de Arequipa, o la región sur en todo caso, como estamos comentando, falta un sismo entre Hilo y la frontera de Tacna. Que nos puede afectar duramente. Nos va a afectar porque estamos muy cerca. Pero el epicentro no va a estar tan cerca de la ciudad de Arequipa. Exactamente. Y lo peor es que en la parte norte de Chile falta el sismo de 1877, que también fue un sismo muy grande, que también afectaría toda la región sur del Perú. Pero el tema no solamente está en el terremoto. El terremoto en realidad lo único que hace es sacude el suelo. Con mayor o menor intensidad sacude el suelo. Es todo lo que hace. Pero si en ese suelo tenemos estructuras o viviendas mal diseñadas que no soporten ese sacudimiento del suelo, o que hayamos construido viviendas sobre suelos, sobre tierra suelta, como decimos, que descansa sobre rocas, ¿no? Un suelo inestable, un suelo formado por conglomerados, lo que va a hacer es amplificar el sacudimiento del suelo y va a afectar más a la vivienda. O sea, al final, no importa qué tamaño tenga el sismo, lo que importa es qué tan fuerte ese sismo nos va a sacudir el suelo. Correcto. Y eso depende de la profundidad. De la profundidad y de la distancia. En otras palabras, un sismo que ocurra en Arica, de magnitud 8.5, puede sacudir el suelo de Arequipa tan fuerte como uno de magnitud 6 que ocurra pues muy cerca de la ciudad de Arequipa. Claro. ¿Ya? Pero el tema ahí... Uno a 700 kilómetros, muy fuerte, puede no causar tantos daños como uno a, no sé, un ejemplo claro.
En el año 94, debajo de Bolivia, frontera con Arequipa, ocurrió un sismo de magnitud 8.7, pero ocurrió a 700 kilómetros de profundidad y no produjo daño en superficie. En Bolivia, frontera con Perú. Con Perú. Ahora, pero el sismo de Chupampa de hace 2 años, con una magnitud de 4.7, destruyó gran parte de las áreas urbanas. ¿A qué profundidad fue? A 15 kilómetros. 15, muy superficial. Muy Y superficial. con suelos muy inestables. Yo quería, ¿cuánto tiempo me queda en este bloque? Tenemos que irnos a una pausa. Cuando regrese, yo quiero hacer una comparación, porque cuando se habla de fuerte o un sismo suave, no tiene idea de lo que son los grados. Alguna vez conversamos con Hernando Tavera, él me explicó el asunto, he visto que él también lo ha querido explicar a algunos medios en Lima y no lo han interpretado bien. Vamos a hablar de eso tras la pausa. Estamos en el programa, sigo con Hernando Tavera. Hernando Tavera es uno de los científicos peruanos más respetados, no solamente aquí, sino a nivel mundial, una de las personas que más sabe y ha estudiado los sismos. Evidentemente, ha estudiado también el último sismo de Arequipa, que ha sido motivo de investigaciones que han durado durante muchísimos años. Corríjame si me equivoco, pero yo voy a intentar que la gente pueda entender lo que significa la graduación de los sismos y su tamaño. Alguna vez conversamos y la idea era comparar la liberación de energía, que es la magnitud, con, por ejemplo, un sismo de grado 5 equivalía a la energía que liberaba una bomba atómica como la que se soltaba en Hiroshima, ¿no es cierto? Pero resulta que la escala de Richter, que es por la que nos hemos acostumbrado a medir los sismos, por lo menos no los científicos, sino los ciudadanos comunes y corrientes, no es, es una escala logarítmica. Esto significa que un sismo de grado 2 no es el doble del grado 1, sino 30 veces más grande. O sea, hay que multiplicar. Entonces eso significaba que si un sismo de grado 5 equivale a una bomba atómica, uno de grado 6 equivale a 30 bombas atómicas. Y uno de grado 7 ya no es eso, sino 900 bombas atómicas. Y uno de grado 8 es 27.000. Y uno de grado 9, 810.000 bombas. O sea, la diferencia es abismal, es tremenda. O sea, cuando hablamos de que un sismo fue de grado 6 y uno de grado 7, la diferencia es tremenda. ¿Cuánto fue el sismo en Richter? Porque ustedes usan magnitud momento, hay unas escalas mucho más científicas, más detalladas. Pero en Richter, ¿cuánto fue el sismo del 2001 en Arequipa? Mire, lo primero que hay que entender es de que la escala de Richter se creó cuando todavía nosotros registramos los terremotos en papel. Los papelitos. El típico lapicero que dibujaba en el papel, ¿no? Entonces, la escala de Richter se llegó a la conclusión que solamente podía medir el tamaño de terremotos hasta una magnitud de 6,5. Después no podía más, porque como dibujaba en el papel, llega un momento en que la deflexión se satura y no puede ir más arriba de un sismo de 6,5. Entonces aparecieron otras escalas, que son la escala de ondas superficiales, las escalas de ondas de volumen, que ya permitían medir sismos mucho mayores. Son escalas logarítmicas igual. Igual, todas son logarítmicas, todas son logarítmicas. Y ya en los años 85 aparece ya la escala de magnitud momento, que es lo que ha mencionado. Entonces, el sismo del 2001 ya no podemos medirla con la escala de Richter, tenemos que medirla con las escalas nuevas, porque ya tenemos registros digitales, ya no son en papel. Entonces, el de Arequipa, dependiendo el método que yo utilice para medir el tamaño, ha variado entre 7.9 y 8.2. ¿no? Ha sido un sismo impresionante. Ha sido un sismo muy grande. Si hacemos la comparación, pues son prácticamente 27.000 bombas atómicas que se han tenido que hacer explotar para que libere esa energía. 27.000 bombas atómicas en un mismo momento. Por eso tiembla tanto la Tierra. En 120 segundos aproximadamente se ha liberado esa energía. Pero también hay que entender cómo es la Tierra en su constitución, que ha podido absorber gran parte de esa energía en su interior. Y simplemente una parte pequeña es la que sale y sacude el suelo de la manera como lo hemos visto. Si no absorbiera la Tierra esa gran cantidad de energía,
esto sería devastador, Devastador. completamente. Yo creo que las películas que vemos de la bomba Hiroshima en la Guerra Mundial nos da una idea de lo que realmente podría pasar, ¿no? Yo estaba... Nosotros hablamos siempre, sobre todo la defensa civil, de que se viene el grande. El grande es entre el norte de Chile y el sur peruano, Sí. es decir, de Moquegua hacia abajo, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí. En Estados Unidos, por la falla de San Andrés, se habla de algo similar, el Big One, ¿no es cierto? El Big One. Ahí yo estuve leyendo que los estudiosos, los científicos, empiezan a analizar y decían que décadas atrás las posibilidades de ocurrencia del Big One era de 1 en 6.000. Pero ya en el año 2016 dicen ahora es de 1 en 100, es decir, 1% de probabilidades. ¿Qué hace que en pocas décadas, si hablamos geológicamente, si en pocas décadas, en poco tiempo, que hace que en poco tiempo se pase de 1 en 6.000 a 1 en 100? Es increíble. El único factor que nos permite cuantificar eso es el tiempo. El tiempo y el hecho que uno ha mejorado los sistemas de monitoreo, los sistemas de observación dentro de la Tierra, y uno puede entender ahora cómo es que la energía se va disipando, se va liberando en la zona donde se va a producir la ruptura. Ese tipo de información que manejamos hoy en día nos permite de alguna manera vislumbrar qué es lo que puede pasar en un peor escenario. En el caso nuestro, yo he repetido muchas veces, cada día que pasa, estamos más cerca de ese gran terremoto que pueda afectar Lima o que pueda afectar Arequipa. Y siempre he repetido que la naturaleza es tan sabia que nos avisa y nos da tiempo para prepararnos. Pero el factor crítico ahora es esa preparación que está ausente por parte de la población. Arequipa ha tenido terremotos sucesivos, digamos. O sea, tratemos de juntar, digamos que lo último, ¿no? 58, 60, solo 2 años. 79, 2001. En Lima vemos que desde 1746, ¿cuál es? En 1746 se considera que es el gran evento. Luego se ha tenido en Lima el de 1940, 1966, 1974, incluso el del 2007 puede considerarse también porque está en la zona central. ¿Desde cuándo es un terremoto grande? ¿Desde cuándo hablamos? ¿En qué graduación? Ya, el tema aquí es el siguiente. Yo he preguntado a las personas, ¿usted a qué le llama terremoto? Y la respuesta es, cuando se caen las casas y cuando mueren personas. No me está hablando del tamaño del terremoto, me está diciéndome cuando se caen las casas y cuando mueren personas. Claro, ¿Y cuándo es temblor? Claro. Cuando se mueve la tierra y no pasa nada. Claro, eso es lo normal. El asunto es que eso se mide en otra escala. Sí, pero vayamos al hecho, vayamos a este hecho. Claro, nosotros decimos temblor y terremoto. Entonces, yo pregunto, si decimos que el evento del 2001 fue un terremoto, 8.80 vamos a ponerle, que destruyó gran parte de casas, lo que ocurrió en Ichupampa en el 2015, que se cayeron muchas casas y el sismo solamente tuvo magnitud 4.7, ¿qué sería? Terremoto. Claro. Ahora, científicamente, todo sismo es un terremoto, ¿no es cierto? Sí, pero a lo que voy al común de la gente. A lo que voy aquí es lo siguiente, que la magnitud del evento no te define el desastre. Claro, o sea, digamos que un cronista escribe que en 1746 hubo un sismo donde todas las casas se cayeron y no hay, por ejemplo, un tsunami, entonces podría haber sido un terremoto pequeño pero muy cercano a la en superficie. Distancia y en profundidad. Ajá. Que haya afectado a la zona. Entonces no midamos, o sea, no pensemos que el terremoto es algo grande, porque el terremoto en nuestra cabeza lo estamos midiendo por el daño y por la muerte que causa. Perfecto. Es muy diferente. Yo quiero entrar a un terreno que me parece muy interesante. Leía que usted hacía aclaraciones básicamente a preguntas periodísticas que vinculan los sismos con cambios climáticos posteriores, ¿no? O sea, acá se dice, en Arequipa hemos crecido diciendo eso, el sismo ha traído el frío, el temblor ha traído la lluvia, o cosas por el estilo.
Pero también hay algunos otros decires, ¿no? En el terremoto del 58 empezó a correr un viento helado, se nubló y hubo el sismo. En tal otra fecha pasó eso. ¿No? ¿Cuán cerca estamos de eso? O sea, nosotros, mi punto de vista es el siguiente. Nosotros somos una sociedad que tenemos una cultura aferrada a querer correlacionar sucesos que tampoco los entendemos de manera separada. No entendemos cómo es en realidad el proceso de formación de la variación del clima, no entendemos al 100% cómo es el proceso de los terremotos, pero sí los comenzamos a relacionar, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Veo un accidente, inmediatamente lo asocio que me levanté con el pie izquierdo, y por eso tuve que ver el accidente. En realidad no existe una relación directa entre sismos y el cambio del clima o fenómenos climáticos, no existe. Y una manera sensata de sustentarlo es el hecho de que el estudio de los terremotos salió después de lo que se conocía en el tema climatológico o meteorológico. Y desde entonces no hay un solo artículo científico, no hay un solo libro escrito que relacionen los dos fenómenos. Perfecto. No existe. Entonces, eso de que hay un temblor y se cambió el clima, trajo la lluvia. Son meras coincidencias. Correcto. Una persona que afirma eso, yo le invitaría a que a partir de hoy día comience a anotar en un cuaderno cuándo cambia el clima y cuándo ocurre sismo. Y se va a dar cuenta que de 100, pues en 15 hay coincidencia, ¿no? Correcto. Pero es parte de la cultura nuestra, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos le voy a hacer pregunta ligada a esto que no tiene que ver precisamente con que el sismo traiga la lluvia o traiga frío o cosas por el estilo, pero sí cosas que sí han aparecido científicamente y que han tratado de ser explicadas por algunos científicos y que tiene que ver, por ejemplo, con que el cambio climático va a generar que los sismos sean más recurrentes en algunas otras partes, inclusive donde no hay sismos, y no solamente eso, sino erupciones volcánicas y cosas por el estilo que también estudia el IGP. Pero otro tema que me pareció muy interesante y que ha sido expuesto científicamente y documentado ya, la aparición de luces antes o durante la ocurrencia de un terremoto. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Hernando Taver. Hernando Taver es uno de los científicos más reconocidos que existen en el Perú, y no solamente lo reconocen aquí, sino a nivel internacional, especialista en terremotos, es arequipeño y es el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, donde se está haciendo investigación científica de a de veras, por decirlo de alguna manera. Bueno, en el año 2010, la Royal Society en Londres concluyó que hay suficiente evidencia como para afirmar que el cambio climático provocará más incidencia, dice, de terremotos, erupciones volcanes, inundaciones, deslaves, las cosas que se vienen advirtiendo. Entonces me puse a leer un poco y decía, pero ¿qué tiene que ver el cambio climático con los terremotos? Y precisamente hay afirmaciones que el clima no cambia con un terremoto, cosas por el estilo. Y leía, por ejemplo, que con el deshielo de los glaciares va a haber zonas donde el agua se va a acumular. El agua va a generar mayor presión sobre determinadas zonas de la Tierra y eso va a generar rupturas que provocan terremotos. Es más o menos lo que pasa ya. es... Okay. Una cosa importante que quiero mencionar aquí, para hacerlo en dos partes, ¿ya? Primero es la cordillera de los Andes es producto de la colisión de placas. Y la colisión de placas se evidencia con la ocurrencia de terremotos. Si no hubiera terremotos, las placas nunca hubieran chocado, significa que no habría cordillera. ¿No es cierto? Seríamos un llano, seríamos Argentina. Seríamos Argentina. Entonces, gracias al choque de placas y gracias a la generación de terremotos, tenemos la cordillera. Encima de nuestra cordillera tenemos nuestros nevados se derriten, forman los ríos, y el agua de los ríos tomamos nosotros. O sea que gracias a los terremotos tenemos agua, en cierto modo. Eso por un lado. Y para responder la pregunta de manera directa, lo que tenemos que hacer es, estamos haciendo forados en la superficie, en las minas, sacamos material de un sitio y lo ponemos en otro, y estamos generando el desbalance. Tenemos dos platillos en una balanza, sacamos la carga de un platillo y lo ponemos al otro,
y generamos desbalance. Estamos haciendo un gran hueco en Cerro Verde para sacar el cobre y eso lo estamos enviando a China para que... El efecto en la balanza, el efecto va a ser rápido, pero a nivel de la Tierra, el efecto se va a ver en millones de años. No es instantáneo. Entonces, este problema del cambio climático, que probablemente estemos cosechando de lo que pasó en la historia antigua de la evolución de la Tierra, lo estamos cosechando ahora nosotros, va a generar cambios. Pero esos cambios no son instantáneos. Esos cambios se van a dar en millones de años, en miles de años. Probablemente necesitaríamos tener suerte para evidenciar esos cambios en algún momento. Ahora ha mencionado los grandes bloques de hielo que se están deshielando, ¿no? Eso va a aumentar el nivel de agua, el océano Pacífico va a tener más agua, algunas zonas costeras van a quedar ya cubiertas por agua, etc. Es un proceso, un efecto que se van a ver en miles de años. No es instantáneo. Correcto. Ya hay que preocuparse para que las generaciones que vengan no sufran esos efectos como nosotros que estamos viendo el tema del cambio climático. Una cosa que me pareció muy interesante fue, explican por qué aparecen destellos de luz antes de un terremoto, y este es un artículo que se publicó en la BBC, que es una revista de investigación muy importante en el mundo. Y fue publicada ya en el año 2014, y una de las cosas que dice, se ha discutido mucho sobre lo que sucede antes de un terremoto, cambios en la atmósfera, temperaturas anormales, animales inquietos, misteriosos destellos. Y resulta que se han registrado una serie de luces de terremotos, a veces semanas antes, a veces días antes, a veces minutos antes, y en otras ocasiones en el momento. Y uno de los ejemplos que ponía, y evidencias en video de numerosos rayos de luz fueron registradas por cámaras de seguridad durante el terremoto de magnitud 8.0 en Pisco, Perú, en 2007. ¿Nos podría explicar el fenómeno? Sí, mire, en realidad, cuando uno revisa la historia de grandes terremotos que hayan ocurrido caída a la tarde o en la noche, uno va a encontrar información de que realmente se observaron luces, o probablemente también días antes, pero caída a la tarde o en la noche, estas luces, que llamaban la atención, obviamente. Lo curioso es que desde entonces no hemos podido nosotros registrar información directa de este fenómeno para intentar buscar una explicación. No lo hemos logrado hacer. Pero obviamente el interés de la ciencia ha sido el buscar una manera de explicar físicamente cómo se generarían estas luces. Y basta que uno ingrese a internet y ponga luces de terremotos, uno se va a dar con la sorpresa que se va a encontrar con más de 15 hipótesis que se han propuesto para que explique este fenómeno. Una de ellas es electricidad, ¿verdad? Una de ellas es la electricidad, y otra que me parece más sensata, desde mi punto de vista particular, es el hecho de que si asumimos que la placa de Nazca es roca, la placa continental es roca, y son dos rocas que están en fricción antes, durante el terremoto, y esa fricción tiene que generar chispas. Otra cosa es de que en los fondos oceánicos la acumulación de sales es mayor que en la superficie, y estas sales podrían contribuir a que estas chispas que se generan se transmitan y salgan a la superficie, simplemente como luces, como le estamos llamando, ¿no? Eso me parece a mí más sensato. Pero hay otras hipótesis que le explican muchas veces con un poquito descabelladas, pero no son o sea, físicamente podrían darse. Lo bueno de la ciencia es que toda hipótesis es factible de crítica, ¿no de es crítica cierto? Y eso es lo que genera más conocimiento. Más conocimiento. Y la hipótesis deja de ser hipótesis cuando se demuestra con datos reales. Entonces, el artículo que está mencionando es un investigador que ha tenido la suerte, podemos decir, que las cámaras de video de la Universidad Católica en Lima, pues, que están direccionadas para la vigilancia, ¿no?, captaran estas luces, ¿no?, y lo único que se ha hecho ahí es discretizar la gama de frecuencias para buscar la mayor tonalidad de luz. Y hay que entender de que si yo tengo un haz de luz de una banda ancha bastante grande, significa que en el centro tiene que estar la máxima emisión de esa luz. Cuando uno prendemos el foco en la casa, como decimos, la mayor emisión de luz está en el centro del foco, y hacia los extremos se va disipando esa luz, ¿no? Entonces la idea es utilizar ese vector de máxima luminosidad para intentar averiguar
de dónde vino la luz. Algunos piensan que estos misteriosos destellos de luz podrían servir para predecir terremotos. ¿Estamos cerca realmente de una predicción? Porque ese es el fin de las investigaciones. Es el fin, ¿no? Pero, mire, eso es tan cierto como el hecho de que hay terremotos que son precedidos de muchos sismos pequeños y hay terremotos que no son precedidos por ningún sismo pequeño, no pasa nada. Entonces, una fricción de rocas puede generar las luces, pero no puede ser un gran terremoto, o sea, no puede ser el anuncio de un gran terremoto. China alguna vez pensó que utilizando animales podía predecir terremotos. Pasó en una ocasión, mire, lograron evacuar una población y hubo un terremoto. Y en una población, años después, no hubo ninguna posibilidad de alerta. Eso pasó en el año 75, en la zona de Haisheng, que se llama así, el terremoto de Haisheng. ¿No? En realidad, semanas antes hubieron muchos sismos pequeños que alertó a la población y los investigadores comenzaron a ver los diferentes parámetros geofísicos que puedan indicarnos qué es lo que está pasando. Y la respuesta es sencilla, ¿no? Si yo tengo un ladrillo y le pongo una prensa por ambos lados, lo voy apretando, si yo le tomo la temperatura antes de empezar a apretar, ¿no? Y empiezo a apretar, voy a darme cuenta que la temperatura se va incrementando. ¿Y se incrementa por qué? Porque la presión está aumentando. Y ese incremento de presión y temperatura hace que el campo eléctrico dentro del ladrillo varíe, el campo magnético varía. Las fisuras pequeñitas que se van formando van generando microsismos. Entonces, si uno hace el seguimiento de todo eso, uno puede darse cuenta en qué parte del ladrillo se va a romper o se va a iniciar la ruptura. Y eso lo hicieron los chinos más o menos, ¿no? Comenzaron a evaluar todos estos parámetros geofísicos y llegaron a la conclusión que podía haber un sismo, ¿no? Ocurrió el sismo. Pero cuando ocurrió el sismo se dieron cuenta también que en los zoológicos muchos animales se habían salido, encontraron también en pleno invierno, encontraron las cascabeles que invernan, estaban en superficie. Entonces los cascabeles pensaron que el incremento de la temperatura era porque cambió la estación y salieron a la superficie, se murieron congeladas. Entonces todas estas cosas comenzaron ya a buscar una relación entre ellos y un deseo de predecir el sismo con esa información. Entonces se hicieron muchos congresos indicando que habían encontrado la fórmula para predecir sismos. Y al año siguiente o 2 años siguientes ocurre un sismo mucho más grande, muere tanta gente como lo que se evitó en el otro lado. Decenas de miles. Exactamente, y en este caso no hubo ningún parámetro geofísico que indique algo anómalo. Aquí, justo en el distrito donde ustedes van a construir su observatorio, está el Colegio Maxule. Y el Colegio Maxule desde hace unos años fue equipado con instrumentos que mandó el gobierno alemán para una alerta temprana de un sismo que les permite poder evacuar un minuto antes o segundos antes, por lo menos, del sacudón. ¿Esto realmente funciona? Mire, esto funciona igual que la alarma que uno tiene en su vehículo, ¿no? Uno se apoya al vehículo y suena la alarma. Entonces, en este caso, el sacudimiento del suelo llega al sensor y también el sensor daría la alarma, ¿no? O sea, realmente no es un sistema que nos pueda dar un resultado eficaz de lo que estamos buscando, ¿no? Pero como alertamiento sirve, obviamente, eso no hay que quitar el mérito, ¿no? Pero lo ideal sería establecer sistemas como el que se tiene en México, pero para proteger o para alertar solamente a ciertas áreas urbanas, no a todas, ¿no? En el caso de Arequipa, por ejemplo, en el caso del país, nosotros con INDECI de Lima estamos tratando ya de ir avanzando con este proyecto que se llama SAS Perú, Sistema de Alerta Perú, Sistema de Alerta Sísmica en Perú, ¿no? Y la idea es simplemente desplayar sensores a lo largo de la costa, ¿ya? Y una vez que ocurre el sismo, el sensor que está en la costa, el primer sensor que recibe la onda sísmica, inmediatamente me avisa si ese sacudimiento del suelo es grande o es pequeño. Si es grande, inmediatamente me emite una alerta para la ciudad de Arequipa. Para que la onda sísmica viaje desde la costa, desde Matarani, por ejemplo, hasta la ciudad de Arequipa, por 250 kilómetros más o menos de distancia, debe demorarse unos 15 o 18 segundos. Ese sería el tiempo que podríamos tener para llegar a un lugar. Exactamente, ese sería el alertamiento. No se avisa que va a ocurrir un sismo, lo que se avisa es
que una onda sísmica está llegando. llegando. El terremoto ya se produjo, pero en la ciudad de Matarani no va a tener tiempo, tendrá un segundo o 2 segundos, ¿no? En cambio, en México, que está tan lejos de la zona costera, en el caso del Funciona mejor. Funciona mejor. Estaría mejor en Cusco. Ellos tienen, exacto, en Cusco. Pero en Cusco le avisaríamos por lo menos con 60 segundos de anticipación. Un minuto. Pero ¿cuál es la diferencia entre Cusco y México? México ciudad. Que México ciudad está sobre un suelo limoso que amplifica las ondas sísmicas. Cusco no. Cusco está prácticamente en una zona rocosa. Entonces no habría mucha diferencia. Doctor Tavera, muchísimas gracias. Gracias también. Hernando Tavera, director, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Nos vamos a una pausa y regresamos en modo avión.